¿Cuáles son las películas de ciencia ficción de los años 60 que siguen siendo increíbles hoy en día? Los años 60 no solo fueron la década en que el hombre soñó con llegar a la luna, fue la era en que la ciencia ficción dejó de ser fantasía. Un tiempo en el que el miedo a la Guerra Fría y los sueños de la carrera espacial dividieron al mundo entre la esperanza y la paranoia. Algunas películas mostraron futuros luminosos, otras se atrevieron a mirar la oscuridad que venía. Y aunque muchas fueron ignoradas o ridiculizadas, hoy parecen haberlo predicho todo. La tecnología, la inteligencia artificial, el aislamiento humano, el colapso ambiental, incluso nuestra obsesión por la fama. 60 años después, sus advertencias siguen vigentes. Hoy viajaremos a esa época para descubrir 10 películas de ciencia ficción de los años 60 que fueron olvidadas por los críticos, pero que cambiaron para siempre la forma en que imaginamos el futuro. Número 10. The Time Travelers, 1964. Antes de que Terminator o Volver al Futuro hicieran del viaje temporal un fenómeno, hubo una pequeña joya olvidada que se adelantó a todos. Se llamaba The Time Travelers, y en 1964 se atrevió a hacer lo imposible con un presupuesto mínimo. La historia sigue a un grupo de científicos que construyen un portal del tiempo dentro de su laboratorio. Lo que empieza como un experimento controlado termina en un salto al abismo. El grupo cruza el umbral y aparece en un futuro post-apocalíptico. La Tierra está devastada. Mutantes vagan por el desierto. Los pocos humanos que quedan viven bajo tierra, construyendo desesperadamente una nave para escapar del planeta moribundo. Hasta ahí, todo suena típico. Pero el final cambia las reglas del juego. The Time Travelers presentó una de las primeras paradojas temporales en la historia del cine. Un giro tan desconcertante que décadas después sería la base de películas como 12 monos o Edge of Tomorrow. Los críticos de la época la destrozaron. Dijeron que los decorados parecían de cartón y los diálogos eran de feria barata. Pero lo que no vieron fue el ingenio. Con 4 efectos prácticos, luces y cámara en mano, el director Yves Melchior logró crear un universo que parecía mucho más grande que su presupuesto. Hoy, The Time Travelers se siente como una reliquia viva del espíritu experimental de los 60. No necesitaba perfección, necesitaba imaginación. Fue el susurro que anticipó el rugido del cine moderno de ciencia ficción. Número 9. The Power, 1968. A fines de los 60, la ciencia ficción dejó de mirar al espacio exterior para mirar dentro de la mente humana. Y ninguna película lo hizo con más paranoia que The Power, de 1968. Dirigida por George Pal, el mismo genio detrás de La Guerra de los Mundos y La Máquina del Tiempo, esta película fue una rareza. Ni monstruos, ni naves espaciales, solo la posibilidad de que un ser humano hubiera evolucionado más allá de los límites de la mente. La trama sigue a un grupo de científicos que descubre que uno de ellos tiene un poder inimaginable. Puede matar con solo pensarlo. A partir de ahí, el laboratorio se convierte en un campo de caza invisible. Uno por uno, los investigadores comienzan a morir, víctimas de algo que no pueden ver ni comprender. The Power es un thriller psicológico disfrazado de ciencia ficción. Silencios, sombras, cámaras torcidas, luces parpadeantes. Una sensación constante de que la realidad se está derritiendo frente a nuestros ojos. Fue el primer gran intento de mostrar el horror del control mental, una idea que décadas después dominaría el género, desde Scanners hasta Carrie. En su momento, los críticos no entendieron nada. Dijeron que era demasiado lenta y demasiado rara. Hoy parece casi profética, una película sobre el poder, el ego y el miedo a que alguien, en algún lugar, pueda manipularse sin que lo sepamos. George Pal no hizo un blockbuster, hizo un aviso sobre el futuro, y el futuro, claramente, lo alcanzó. Número 8. The Damned, 1962. Reino Unido, 1962. Un grupo de adolescentes rebeldes en motocicleta. Una historia que parece un drama juvenil hasta que se convierte en una pesadilla de ciencia ficción. Así arranca The Damned, también conocida como These Are the Damned, una de las películas más inquietantes del cine británico. Dirigida por Joseph Losey, un cineasta exiliado en Inglaterra tras ser perseguido por el macartismo, The Damned mezcla rebeldía, conspiración y radiación en una historia que nadie supo cómo clasificar.
Lo que empieza como un relato de pandillas termina con un hallazgo escalofriante. En una base secreta del gobierno, un grupo de niños vive bajo tierra, prisioneros del Estado. Esos niños no pueden tener contacto con nadie, porque su piel es radiactiva. Son el futuro de la humanidad, el experimento para sobrevivir a una guerra nuclear. Es una película sobre la inocencia convertida en arma, sobre cómo el miedo lleva a los gobiernos a perder toda moral. Visualmente, es hermosa y aterradora a la vez. Acantilados británicos, búnkeres de cemento y una fotografía gris que parece oler a polvo y metal. Los críticos la ignoraron, dijeron que era demasiado oscura, pero hoy, The Damned se ve como una advertencia atemporal, una metáfora sobre niños criados en jaulas, mientras los adultos destruyen el mundo que deberían heredar. Es un recordatorio brutal de los temores nucleares de los 60 y de cómo la ciencia puede volverse monstruosa cuando se olvida de la humanidad. Número 7. Seconds, 1966. Hay películas que asustan con monstruos y otras, como Seconds, que te aterran con un espejo. Dirigida por John Frankenheimer, The Manchurian Candidate, Seconds cuenta la historia de un hombre cansado de su vida, que acepta una oferta imposible, fingir su muerte y empezar desde cero con un nuevo rostro y una nueva identidad. Se convierte en otro, literalmente. Cirugía, documentos falsos, nueva casa, nueva vida. Solo hay un problema, nada de eso se siente real. El protagonista, interpretado por Rock Hudson en su papel más oscuro, descubre que su segunda vida es solo otra prisión, que la libertad vendida como reinvención es en realidad una trampa perfecta. Visualmente, Seconds es una pesadilla filmada con precisión quirúrgica. Blanco y negro hipnótico, lentes deformantes, encuadres claustrofóbicos. Cada plano parece una visión febril. Los críticos de 1966 la odiaron. Dijeron que era deprimente, absurda, grotesca, pero hoy se la considera un antepasado directo del cine moderno de identidad y paranoia. Películas como El Club de la Pelea, Black Swan o Mr. Robot beben directamente de ella, y su mensaje sigue vigente. No importa cuántas veces cambies de rostro, nunca podés escapar de quién sos en realidad. En los 60, Seconds fue incomprendida. En 2025, es una obra maestra existencial. Número 6. Journey to the Far Side of the Sun, 1969. Imagina esto, un planeta idéntico a la Tierra, girando exactamente en el lado opuesto del Sol. Mismo tamaño, misma atmósfera, misma humanidad. Solo que nadie puede verlo. Ese es el punto de partida de Journey to the Far Side of the Sun, también conocida como Doppelganger, una de las películas más bellas y perturbadoras del final de los 60. Dirigida por Jerry y Sylvia Anderson, los creadores de Thunderbirds, fue su salto del mundo de las marionetas televisivas al cine de acción real. Y vaya si lo lograron. La película es un espectáculo visual, con maquetas impecables, trajes futuristas y un tono serio que anticipa el estilo del cine espacial de los 70. La historia sigue a un astronauta que viaja para explorar ese planeta, espejo, pero cuando su nave se estrella y despierta, todo parece normal, hasta que nota algo extraño. Los relojes marcan al revés, las letras están invertidas, está atrapado en una tierra reflejada, donde nada es lo que parece. Es una idea brillante, casi filosófica. ¿Qué pasaría si existiera una copia exacta de nosotros, pero invertida? ¿Qué lado sería el verdadero? Los críticos de 1969 no supieron qué hacer con eso. Dijeron que era demasiado lenta, demasiado cerebral. Pero Journey to the Far Side of the Sun era mucho más que una película de naves. Era una meditación sobre el reflejo humano, sobre la ilusión del progreso y la soledad en el espejo del universo. Su estética, limpia y simétrica, inspirará después a clásicos como Dark City, Counterpart o Fringe. Era ciencia ficción elegante, fría y melancólica. Y lo mejor, fue una de las primeras películas en decir que el monstruo no siempre está allá afuera. A veces es nuestro propio reflejo. Número 5. Quatermass and the Pit, 1967. De todas las joyas ocultas de los 60, pocas fueron tan influyentes y tan subestimadas como Quatermass and the Pit. En apariencia, una historia sobre arqueólogos excavando un túnel en Londres. En realidad,
una de las primeras películas en unir ciencia, religión y horror cósmico. Durante unas obras del metro, los trabajadores descubren una enorme nave enterrada bajo tierra, con esqueletos fosilizados de criaturas insectoides. Los científicos creen que es un artefacto de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que encuentran dentro cambia todo. Restos alienígenas de 5 millones de años, responsables, según la película, de haber manipulado genéticamente a los humanos primitivos. Sí, Quatermass and the Pit fue una de las primeras películas en sugerir que los humanos fueron creados por extraterrestres. Una idea tan adelantada a su tiempo que ni siquiera 2001, Odisea del Espacio, se había atrevido a plantear de forma tan directa. Lo mejor es su atmósfera. El Londres de los 60 convertido en un campo de energía psíquica, donde la presencia alienígena despierta la violencia ancestral dentro de las personas. Caras desencajadas, objetos levitando, una ciudad poseída por sus propios miedos. En su momento, muchos la descartaron como una de monstruos más, pero vista hoy, es una pieza maestra de horror científico, precursora de Alien, Prometheus y The X-Files. El guionista Nigel Neal creó una historia que no solo hablaba de extraterrestres, sino del verdadero terror. La idea de que nuestra agresión y nuestros miedos no son humanos, sino heredados. Una película que transforma la ciencia ficción en un espejo aterrador del origen humano. Número 4. Robinson Crusoe on Mars, 1964. Antes de The Martian o Interstellar, hubo un astronauta solitario caminando entre dunas rojas, con un tanque de oxígeno medio vacío y una pregunta: ¿cómo seguir siendo humano cuando estás completamente solo? Así nace Robinson Crusoe on Mars, dirigida por Byron Haskin, el mismo visionario detrás de La Guerra de los Mundos, 1953. La premisa parece simple: un astronauta sobrevive a un accidente y queda varado en Marte. Pero en lugar de centrarse en el espectáculo, la película apuesta por la soledad. Durante gran parte del metraje no hay diálogos, solo el sonido del viento, los pasos sobre la arena y el silencio absoluto del espacio. El protagonista, Keith Draper, intenta mantenerse con vida usando pura lógica, aprendiendo a producir oxígeno, buscar agua y aprovechar cada recurso del planeta. Lo más sorprendente es que todo está basado en ciencia real, los cálculos de supervivencia, la geología marciana, la falta de comunicación con la Tierra. Incluso la NASA elogió la película por su verosimilitud. Pero los críticos de los 60 no estaban listos. Decían que era aburrida, demasiado científica. Querían aliens, rayos láser y héroes musculosos. Lo que Robinson Crusoe on Mars ofrecía era lo opuesto: la ciencia ficción como experiencia humana, íntima, silenciosa y filosófica. Visualmente, es una maravilla. Filmada en los desiertos de Utah y California, el paisaje marciano es real, táctil, casi poético. Y cuando finalmente aparece otro personaje, un esclavo alienígena fugitivo, la historia se convierte en una reflexión sobre la soledad compartida. Hoy se la considera una de las películas más elegantes y adelantadas de su tiempo. Un poema sobre la supervivencia, el aislamiento y la necesidad de compañía incluso en el planeta más desolado del sistema solar. Número 3. De Décima Víctima, 1965. Antes de los Juegos del Hambre, Black Mirror o El Juego del Calamar, ya existía De Décima Víctima, una joya italiana que predijo nuestra obsesión por la fama y la violencia televisada. Dirigida por Elio Petri, fue una sátira futurista que combinó humor negro, acción y crítica social en un solo disparo. El mundo que muestra ha prohibido las guerras, pero no la violencia. En su lugar, los humanos canalizan sus impulsos asesinos a través de un espectáculo global llamado La Gran Cacería. Cada participante debe matar o sobrevivir a 10 rondas. Quien llega vivo al final, gana dinero, gloria y fama. Los protagonistas, interpretados por Marcello Mastroianni y Úrsula Andrés, se enfrentan en la 10ª casa, donde amor, deseo y muerte se mezclan con ironía pop. Visualmente, es una locura: moda futurista, arquitectura minimalista y una Roma convertida en un plató televisivo lleno de cámaras, luces y anuncios. Pero lo más fascinante es su visión del futuro: una sociedad que convierte el asesinato en entretenimiento, una cultura donde la moral se mide en likes. En 1965, la crítica la rechazó.
Decían que era superficial, que no se tomaba en serio a sí misma, pero en realidad, The 10ª Víctima estaba prediciendo el siglo XXI, la cultura del espectáculo, los influencers, la violencia convertida en show. Hoy, su estética psicodélica y su tono irónico se sienten visionarios. Bajo sus colores brillantes, esconde una advertencia oscura. Cuando la muerte se vuelve entretenimiento, ya no hay espectadores, solo víctimas. Número 2. The Day the Earth Caught Fire, 1961. Antes de los meteoritos de Hollywood y los desastres digitales, hubo una película que mostró el fin del mundo con algo mucho más real: nosotros mismos. Estrenada en 1961, The Day the Earth Caught Fire fue una joya británica que mezcló drama periodístico con terror ambiental. No había alienígenas, ni rayos láser, ni héroes salvadores, solo un planeta que se estaba muriendo, por culpa del hombre. La historia sigue a Peter Stenning, un periodista cínico que trabaja en un Londres sofocado por una ola de calor inexplicable. El agua escasea, los ríos se evaporan y la gente empieza a enloquecer. A medida que investiga, Stenning descubre la verdad. Las potencias mundiales han realizado pruebas nucleares simultáneas y el impacto ha alterado el eje de la Tierra, acercándose peligrosamente al Sol. Es un apocalipsis sin explosiones, sin efectos digitales, pero con una sensación de catástrofe tan palpable que duele. Los planos anaranjados, el sudor en los rostros, el caos en las calles, todo parece una pesadilla documental. El director Val Guest convirtió un guión de ciencia ficción en una advertencia política. Mostró cómo la arrogancia científica y la carrera armamentista podían destruir el planeta mucho antes que cualquier invasión alienígena. Cuando se estrenó, los críticos la elogiaron por su valentía, pero no comprendieron su alcance. Hoy, The Day the Earth Caught Fire se siente como una profecía climática, una de las primeras películas en anticipar el cambio ambiental y el colapso ecológico. Y su final es puro arte. En la sala de redacción, 2 titulares esperan para imprimirse. El mundo se salvó. El mundo está condenado. La película termina antes de saber cuál se publica. Un silencio, un redoble de campanas y el eco de una pregunta que todavía no tiene respuesta. Número 1. Planet of the Vampires, 1965. Y llegamos al número 1. Una película que se adelantó a su tiempo, que definió el tono del terror espacial y que inspiró directamente a Alien, Planet of the Vampires, 1965. Dirigida por el legendario Mario Bava, fue mucho más que una historia de monstruos. Fue una ópera visual de horror y soledad cósmica. La trama es simple pero devastadora. 2 naves espaciales reciben una señal de auxilio de un planeta desconocido. Cuando una de ellas aterriza, la tripulación empieza a morir. Pero la muerte no significa el final. Las mentes de los caídos son poseídas por una fuerza alienígena que habita en el planeta, transformando a los vivos en marionetas de sus compañeros muertos. El resultado es una atmósfera irreal, como un sueño febril suspendido en la niebla. Colores saturados, luces imposibles, humo flotando entre cascos brillantes y trajes negros ajustados. Todo diseñado por Bava, maestro del terror gótico italiano, quien convirtió un estudio barato en un universo inquietante, usando solo espejos, filtros y creatividad. Pero lo más importante es su idea central. El verdadero enemigo no viene del espacio, viene de adentro. La tripulación se destruye a sí misma, consumida por la desconfianza y el miedo. Una metáfora de la humanidad que, incluso ante lo desconocido, sigue repitiendo sus mismos errores. En 1979, Ridley Scott estrenó Alien. La escena del aterrizaje, la nave abandonada, los cadáveres petrificados de los antiguos tripulantes, todo eso ya estaba en Planet of the Vampires, una película de culto que el tiempo convirtió en leyenda. Los críticos de los 60 la despreciaron. Dijeron que era pulp barata. Pero lo que no vieron fue que Bava estaba inventando un lenguaje visual nuevo, donde la ciencia ficción se mezclaba con el horror psicológico y la belleza plástica. El resultado, un viaje hipnótico hacia la oscuridad. Planet of the Vampires no solo fue una película, fue una advertencia. Una sobre la fragilidad humana, sobre cómo incluso en las estrellas, llevamos nuestros demonios dentro, el futuro que ya pasó. Cuando pensamos en la ciencia ficción de los 60, la mente se va a cohetes, trajes plateados y utopías espaciales.
Pero la verdad es que las películas más audaces de esa década no soñaban con héroes, soñaban con advertencias. Detrás del brillo del Space Age, hubo directores que filmaron con miedo, con curiosidad, con rabia. Gente que miró al futuro no como promesa, sino como amenaza. Y aunque la crítica los ignoró, el tiempo terminó dándoles la razón. Estas 10 películas predijeron lo que vendría: el aislamiento digital, el colapso ambiental, la manipulación mediática, el miedo a perder lo que nos hace humanos. Hoy, cuando vemos Seconds, The Power o The Day the Earth Caught Fire, no parecen películas antiguas, parecen espejos, porque cada una de ellas entendió algo que el resto del mundo tardó décadas en aceptar. El verdadero monstruo del futuro no está en las estrellas, está en nosotros. Así que la próxima vez que veas una vieja película de ciencia ficción, no te rías de sus efectos especiales. Escucha lo que intenta decirte. Puede que no esté hablando del mañana, puede que esté hablando del ahora.